Lo que vamos a hacer en este momento es rápidamente te voy a tratar de indicar cómo más o menos va la idea de lo que es el diseño de sistemas. Eso va a ser una parte. Todo lo que se tiene que modificar o cómo más o menos tienes que hacer. Y la siguiente parte, lo que vamos a hacer es, te voy a mostrar cómo más o menos va el contenido de todo tu proyecto, lo que debería tener en la parte de lo que es en la parte del contenido. No te olvides que tus tribunales externos, dos van a ser de la UTO. Entonces, esta presentación que estás viendo ahora corresponde más o menos al formato que manejan ellos. Entonces, lo Sí, que voy a hacer es más o menos indicarte qué cosas más o menos tiene que tener. ¿Está bien? hola, Inge, ¿me puede dar permiso para grabar? Lo voy a grabar, porfa. Bien, vamos a continuar con esto. Ya primeramente vámonos a la parte del desarrollo. Lo que quiero mostrarte es, bueno, tú estás haciendo con Scrum, ¿verdad? Bien, acá yo te voy a mostrar algo de lo que es orientado a lo que es la parte de RUP, pero lo que debería interesarte a ti es la parte de UML, más o menos lo que se te van a fijar. Lo primero que necesitamos es la parte de modelado del negocio. Estás viendo mi pantalla donde dice notación de casos de uso del negocio, ¿verdad? Sí, se Ya, puede ver. perfecto. Acá, como puedes ver, tenemos un actor y este es el estereotipo general que se utiliza, el que tiene una barrita en su carita. ¿Qué son estos actores del negocio? Son aquellas personas que están inmersas en lo que es el desarrollo del negocio. Esta parte un poquito a ti creo que te faltaba utilizar estos estereotipos. Entonces lo que voy a hacer es mandarte esta guía más por si acaso necesitarías algo, ¿ya? La primera parte que se utiliza es el modelado del negocio. Acá tienes que explicar de manera clara y coherente cómo funciona el negocio o la institución donde estás haciendo tu proyecto. Para esto vas a necesitar una descripción general del negocio y un modelo de casos de uso del negocio. Eso, a ver, te voy a tratar de mostrar en otro proyecto. Bien, este es un proyecto que más o menos tengo que es algo pequeño. Está hecho con RUB, me parece. Entonces, en el modelado del negocio, lo que tenemos acá es el modelo de casos de uso del negocio, ¿no? Acá te estoy mostrando todos los actores que tenemos. Y bueno, acá tenemos el diagrama de casos de uso del negocio. Estamos hablando de los actores que están inmersos en el negocio y cada uno de sus procesos del negocio. ¿Qué es un proceso del negocio? Un conjunto de pasos que se hace dentro del negocio. En este caso lo estoy definiendo de esta manera. Seguida de esa parte necesitamos la determinación de requerimientos. Para en este caso lo que estoy haciendo es agarrar los requerimientos funcionales del sistema y darle una abreviación, un código. Y acá lo que hago es describir el requerimiento. Algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes es que tiene que existir una relación perfectamente correcta entre lo que es el, la determinación de requerimientos funcionales y el diagrama de casos de uso del sistema. Bien, entonces acá, bueno, lo estoy explicando, ¿no? Los requerimientos funcionales se dividen en funcionales y no funcionales. Los primeros definen la funcionalidad, es decir, las tareas que va a hacer el sistema. Y por otra, los requerimientos funcionales, los atributos que tiene que tener el sistema. Lo que les interesa o nos interesa en este punto son los requerimientos funcionales. Tiene que haber una coherencia con el diagrama de casos de uso del sistema y aparte un diagrama con el modelo de clases. A ver, veremos cómo es esta coherencia. Por ejemplo, el sistema debe registrar la información de los usuarios autorizados para el manejo de la aplicación. Veamos el diagrama de casos de uso del sistema. Debería tener, acá tenemos, ¿no? Validar usuario o en este caso el caso de uso gestionar usuario. Entonces, para este requerimiento funcional que estamos utilizando, ¿no? Se está respondiendo automáticamente con lo que es acá, ¿no? Este requerimiento funcional lo cubre automáticamente este caso de uso del sistema, gestionar usuario. Digamos, otro requerimiento funcional que tú necesites. El sistema manejará los roles administrador y usuario. Bueno, eso acá lo vemos, ¿no? Tenemos
un usuario y un administrador. Esto en el lado de los usuarios. El usuario podrá consultar información acerca del estado actual de cada unidad académica. Es un requerimiento funcional y acá yo tengo mi diagrama de consultar información y estado de unidad académica. Entonces, tiene que haber esa correlación de diagrama de casos de uso del sistema con los requerimientos funcionales. Bien, luego se hace una descripción de actores del sistema. De eso no hay mucho problema. Pero la parte importante donde tienes que lucirte es en la descripción de cada uno de los casos de uso. En este caso yo estoy utilizando otro tipo de estándar a lo que ustedes están haciendo, pero más o menos va la idea por ahí, ¿no? ¿Qué actores están inmersos en el caso de uso? ¿Qué tipo de caso de uso es? ¿Qué propósito tiene o para qué sirve ese caso de uso? Una descripción. Si quieren pueden colocar este tema de precondiciones, postcondiciones. Esto está sacado de un libro de Alfredo Wainfield que lo utiliza de esta manera, pero bueno, a lo que he visto muchos no lo colocan, pero sería interesante. Esta es la parte importante, un flujo básico, cómo funciona el caso de uso. Si acaso tuviera algunos subflujos o algunas variaciones, lo pueden colocar acá, y excepciones es también una parte importante. Por ejemplo, 2 dice acá. A ver, veamos qué dice el número 2. Si la actividad seleccionada es ingresar, se baliza el registro de usuario mediante un usuario y una contraseña. Los mismos serán insertados por el usuario en la pantalla principal. ¿Cuál es la excepción acá? Si es que el usuario y contraseña que no ha utilizado, ¿qué va a pasar? No se realiza la validación, el usuario y contraseña no se validó correctamente, entonces solicita al usuario ingresar su usuario y contraseña nuevamente. Luego de 3 intentos, el sistema se cierra. Este es en qué casos no va a funcionar el caso de uso. Y bueno, para cada caso de uso estamos utilizando de la misma manera esta tablita. Esto es algo que tienen que hacerlo correctamente porque es algo que tienen que verlo. Bien, seguidamente de eso tenemos la siguiente parte, que es, bueno, en eso ya estamos en todo lo que es el diseño de sistemas, la especificación de actores y demás. En la parte de análisis necesitamos poner todo lo que es el diagrama de clases. El diagrama de clases lo que hace es, bueno, acá estoy mostrando cómo va una clase con atributos, operaciones, generalizaciones, agregación y composición. Bien, en el modelo del dominio simplemente nos interesa saber las clases que están inmersas en el dominio del problema. Bien, acá tenemos diagrama de clases del dominio. Acá lo que hacemos en el diagrama de clases del dominio es conectar todas las clases que están inmersas en el problema. Bien, a ver, te voy a tratar de explicar esta parte. Espérame un momento. Ernesto, hasta acá me estás entendiendo, ¿verdad? Sí, le entiendo, yo estoy. Ya, te voy a tratar de indicar esta parte del modelo del dominio. ¿Dónde estás? Bien. Aquí está. Ernesto, no sé si es que estás viendo un diagrama de clases en este momento. Diagrama de clases del dominio, dice. Sí, se puede ver. ¿Estás viendo, no? Bien. Sí. Bien, este es un diagrama de clases del dominio. Algo que tienes que tomar muy en cuenta es el dominio del sistema. Por ejemplo, acá en el dominio yo estoy metiendo todas las clases que puedan interesar al sistema. Algo que parece interesante es que estoy tomando, si te das cuenta, universidad, facultad y carrera programa. Esto es porque estoy definiendo todo desde la perspectiva de la universidad.
Dentro de la base de datos ya no me interesa la universidad. Para este proyecto se supone que la universidad es la UTO. Entonces, al hacer el diagrama, este es el diagrama de clases del dominio. Si te das cuenta, tiene actividades, perdón, tiene atributos y operaciones. Ahora, en esta parte, estoy utilizando la universidad porque está inmersa en el dominio del problema. Es en la universidad donde se está tratando de implementar este sistema. Pero para el momento de hacer las tomas y las tomas de datos y demás, ya no me interesa universidad, me interesa facultad y carrera programa. Esto lo puedes ver en lo que es el diagrama de clases persistentes. Ahí recién es lo que entra todas las clases que están inmersas en el problema. A ver, te voy a mostrar en este sector. Bien. Si te fijas en la parte de acá, en el diagrama de clases persistentes, perdón. ¿Qué diferencia hay con el anterior diagrama que hemos visto? Ya no existe la clase universidad, porque ya no voy a almacenar esos datos. Pero sí me interesa la clase facultad, la clase carrera programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no te olvides que para cada atributo y para cada operación que estás haciendo tienes que migrarlo correctamente en la línea de código al hacer la programación orientada a objetos. Ojo, este es el diagrama de clases persistentes, es decir, todas las clases que van a mantener información persistente del sistema. Pero seguimos hablando de una clase. Todavía esto no tiene llave primaria, llave foránea, nada de nada. Solamente tenemos los atributos y las operaciones, perdón. Y finalmente, lo que hacemos a partir del diagrama de clases persistentes, recién creamos lo que es el modelo relacional de la base de datos. ¿Está hecho en base al diagrama de clases persistentes? Sí. Pero ahora recién esto es un diagrama para base de datos. Por ejemplo, acá ya tenemos lo que es el ID de facultad, sus atributos y las operaciones ya no las estoy tomando en cuenta. De la misma manera, acá ya tenemos en el modelo relacional las claves primarias, las claves foráneas, etcétera, etcétera, y la manera correcta de cómo se está utilizando. Entonces, eso es lo que te falta, Ernesto. Estás agarrando el diagrama de clases persistentes como un diagrama del modelo relacional. Entonces, esa migración es lo que te falta. Ahora, por ejemplo, a ver, espera un momento. Bien, entonces estamos en esa parte, ¿no? Ya te expliqué lo que es el diagrama del diseño de la base de datos, que es el modelo del relacional. Luego del modelo relacional, lo que se hace es el diccionario de datos. Acá tenemos todos los datos, por ejemplo, para la clase, por ejemplo, para una clase cualquiera, no sé qué clase será esta, tenemos el atributo ID usuario. Su denominación, qué tipo es, si es entero, seguramente es con signo de 8 bytes, y qué es lo que hace. Para cada atributo de la tabla que tengas, tienes que hacer este diccionario de datos. Luego de eso ya vienen los diagramas de secuencia, diagramas de estados, colaboración, interfaces, lo que tú necesites, pero tienen que haber esta relación que estás utilizando. Bien. Luego de eso, en tu caso, Ernesto, estaba un poco desordenado, ¿no? Entonces necesitamos hacer primero la parte de análisis, todo lo que es la parte del análisis del sistema, luego todo lo que es el diseño del sistema y finalmente viene la parte de implementación. Perdón, acá en el diseño de interfaces no se trata de colocar capturas de pantalla de tu software. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, aquí está todo el diccionario de datos, dame un momento, bien. Este tampoco. Aquí está, modelo de diseño, ¿no? Acá ya tenemos lo que es el diseño de la base de datos, modelo relacional, etcétera, etcétera. Diccionario de datos, lo que te decía para la tabla de usuario, qué significa cada uno de sus atributos, ¿no? Y de igual manera, este es el diccionario de datos. Es un poco tedioso hacerlo, pero es un requisito. Bien, acá, en diseño de interfaces. Lo que tenemos en las interfaces, ya no se trata de colocar capturas de pantalla de tu software, porque se supone que en este punto recién estamos diseñando.
Entonces, acá lo que te puedo aconsejar es que utilices el software llamado Balsaming Mockup. Se escribe así, Balsaming Mockups, así. Este software es exclusivo para lo que es el diseño de interfaces. Entonces, mira, acá yo tengo, por ejemplo, el diseño de la interfaz usuario. Bien, acá van a ir estas imágenes y tal cual como es tu software, se lo coloca mediante lo que es este software de diseño. Una regla en particular de la parte de diseño, todo lo que es campo texto, tienes que llenarlo con XXXXX y todo lo que es el campo, los campos numerales se lo llena con 99999. Entonces, eso es algo importante que tienes que hacerlo. Eso también contribuye a la parte de diseño. Luego viene la parte de implementación del software. Bien, esa parte te lo voy a mostrar acá. Modelo de implementación. No te olvides que si estés usando cualquier arquitectura que estés usando, tiene que ser orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, si tú defines una clase persistente aula que tenga estos atributos y estas operaciones, tienes que definirlo tal cual como lo estás haciendo acá en el código orientado a objetos. Si tú has definido una clase aula, tienes que tener clase aula. Todos estos de acá vienen a ser todos sus atributos vienen a ser variables de esa clase aula, int, ¿no? Por ejemplo, aula, adecuación, equipamiento, puesto, están definidos acá. Aula, adecuación, equipamiento, puesto. Y todo lo que es la parte de las operaciones, corresponden a ser lo que son funciones del sistema. Por ejemplo, acá yo he definido agregar, leer, evaluar y modificar. Entonces, esas son funciones del sistema que pertenecen dentro de la clase aula. Esto es algo muy importante que tienes que hacerlo. Tal cual como está tu modelo de tu diagrama de clases, tal cual tienes que tenerlo en el código orientado a objetos. ¿Se entiende esta parte? Bueno, esta parte no debes tener mucho problema. Sí, lo entiendo esa parte. Ernest, ¿estás haciendo así o no? Sí, estamos haciendo así. Ah, ya, perfecto. Entonces no vas a tener problema de esa parte. Luego de eso, bueno, acá tú puedes poner si quieres un proceso de instalación breve, resumen, cómo tienes que instalar más o menos. La documentación, cómo está hecha, es una pequeña descripción. El soporte es algo importante. El soporte, acá básicamente entra, todo esto entra dentro de lo que es la implementación, ¿verdad? En qué está desarrollado, qué manejador de base de datos está utilizando, qué requisitos hardware va a necesitar y qué requisitos software va a necesitar. Bien, luego de eso, acá en la parte de diseño estoy colocando en la matriz de perfiles de acceso, me han colocado esto, donde se define si el administrador, qué cosas va a hacer y qué opciones puede tener. Esto ya es para la parte de implementación. Y finalmente, recién lo que generalmente hacen es la implementación del sistema desarrollado. Si te das cuenta, acá ya sí, realmente son capturas de pantalla del sistema que están utilizando. Y esto tiene que coincidir en la parte de lo que es el diseño con el Balsaming Mockups, ¿no? Y bueno, esta es en la parte de la documentación del software, Ernesto. Primero comenzamos por el análisis, todo lo que está acá. Vamos a la parte de diseño, todo lo que te he mostrado. Y finalmente vamos a la parte de ejecución. En esa parte, análisis, diseño y ejecución. Siempre lo vas a tener aquí. ¿Tienes alguna duda en esta parte?